No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Bien, ya estamos de regreso para conversar con nuestro invitado de hoy. Él es Mauricio Varela, gerente general de Socobesa. Bienvenido, Mauricio. Hola Ángel, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en el programa de Divox Radio. No, gracias a ti. Mauricio, siempre partimos un poquito hablando de historia del invitado, un poco de biografía. Cuéntanos un poco de tu historia y un poco cómo llegas hoy a Socobesa. Bueno, yo tengo 48 años, estudié ingeniería comercial acá en Chile y después hice un posgrado en administración de empresas en Estados Unidos. Esa es como mi formación académica. Y tengo una larga trayectoria en la industria. La verdad es que trabajo en la industria hace 25 años casi, en la industria inmobiliaria y de la construcción. Así que por eso es que de alguna manera tengo el cargo que tengo, porque tengo una trayectoria, la conozco bastante en profundidad, he pasado distintos ciclos. Y llegué a Socobesa al principio de mi carrera. Primero trabajé en el sector financiero más o menos un año y después de ahí me contactaron de Socobesa y partí trabajando con ellos y la verdad es que he ido creciendo con la empresa. Socobesa es una compañía que se ha ido transformando en el tiempo y he tenido la chance de ir participando de ese proceso en distintos roles. Obviamente desde posiciones super ultra junior al principio y con el tiempo tomando distintos roles dependiendo de lo que iba ocurriendo. Así que esa es un poco en pocas palabras, un poco mi historia en la industria. Nos toca, Mauricio, hablar con entrevistar a algunos otros gerentes también en este programa y bueno, en general tienen cierta similitud en algunos ámbitos, por ejemplo, en sus hobbies, tienen algunas actividades físicas, les gusta, tienen algunas rutinas. En tu caso, ¿cuál es, como buen gerente, tienes alguna rutina preestablecida? ¿Tienes algún sistema de entrenamiento? ¿Cómo te preparas para tu cargo? En general te lo pregunto porque muchos de los emprendedores que nos ven están formándose como gerentes en sus emprendimientos y no tienen esa experiencia propia de un C-Level. Sí, yo creo que, bueno, ahí depende cómo cada uno sea, en parte, ¿no? ¿Verdad? Y no hay una receta, ni mucho menos, pero para mí es bien importante tener una vida equilibrada, digamos, equilibrar los distintos aspectos de la vida. Yo entiendo que la parte profesional, de emprendimiento es importante, ¿no? ¿Verdad? Pero es uno de los aspectos de la vida y no es el único, digamos, y yo creo que si uno quiere tener una carrera larga y quiere tener una vida que te funcione en distintos aspectos, es clave equilibrar. Entonces, yo creo que para mí la parte profesional es súper importante, pero igualmente importante o más la parte familiar, los amigos, y por supuesto también estar uno bien, estar uno bien, estar uno contento, sano. Y ahí, claro, ahí es importante los hobbies, las cosas que uno puede hacer, tanto para mantenerse físicamente bien, para botar el estrés, como para mantenerse bien de la cabeza, mantenerse sano, mantenerse con ganas. Entonces yo hago ahí, por una parte soy un buen lector, y eso me permite que la cabeza se vaya a otra parte, digamos, y abrir un poco el mundo. Tengo una familia que es probablemente el logro más grande que tengo, bonita, mi señora, mis niños. La verdad es que hemos hecho un buen trabajo ahí entre nosotros para tener un grupo familiar rico. Y por el lado de los hobbies, siempre he hecho deporte. Yo creo que trabajando es clave, digamos. Si uno trabaja en una rutina bien constante, que es muy típico del mundo empresarial, es clave tener espacios personales para hacer cosas distintas. Yo he hecho, cuando era más cabro, jugaba fútbol, pero después ya trabajando el fútbol se hace más difícil, se hace muy escaso.
en general solamente el fin de semana, pero jugué fútbol mucho, después jugué squash. El squash es un deporte muy rico si uno trabaja porque es súper intenso, es muy técnico y es corto. Entonces uno en 45 minutos de partido, la verdad que podéis sacarle mucho provecho. Así que jugué squash un buen tiempo. Y ahora me ha dado ahora que mis niños han crecido un poco, que ya puedo hacer cosas con ellos, estoy dedicado a los cerros, estoy andando tanto bicicleta, trekking y cuando hay nieve, digamos, esquí, digamos. Y ahí lo he hecho con los niños, algo con mi señora, así que un poquito mezclando. Y lo que hago en la semana ahora es que hago yoga. Eh, hice yoga cuando era más cabro algo y lo encontré entretenido y ahora me metí con más fuerza y hago yoga 2 veces a la semana con una profesora que nos entrena bien duro y entonces un yoga bien físico y la verdad es que eso me sirve en la semana para mantenerme bien. Y ahí sí nos pudieses comentar de ese último tema, el tema del yoga, porque en general está este concepto anglo del burnout, que hoy día está tan de moda por producto de la pandemia, mucha gente que está con cuadros de estrés, de depresión, etcétera, producto del encierro y todo lo que ha significado. Para altos cargos, la presión hoy, me imagino, sube mucho más que lo que comúnmente es, y ahí, obviamente, actividades tipo yoga u otras permiten gestión de ese estrés. ¿Cuál es tu recomendación para quienes están viviendo cuadros de estrés importantes y no han podido manejarlos? ¿Cuál es tu rutina ahí por ejemplo, de practicar yoga? Sí, mira, yo creo que el estrés es el gran enemigo de lo ejecutivo. Eh, Hay que aprender a no llevarse los problemas a la casa o llevárselos lo menos posible. Hay que aprender a desenchufarse y eso es algo bien, es una decisión personal en parte. O sea, uno tiene, porque podríamos estar 24/7 con los mismos temas en la cabeza, de vuelta. Siempre vaya a tener uno que otro problema que te va a hacer la vida difícil. Entonces, primero hay una decisión personal de uno de si uno quiere estar en este mundo harto tiempo, tenéis que aprender a desenchufar. Eh, y claro, las actividades físicas son parte de eso, de lo que te ayuda. El yoga es una actividad súper rica, es una actividad que tiene la gracia que se hace indoor. Hoy día se puede hacer por video. Entonces, la verdad es que ha sido súper cómodo para esta época, digamos, de pandemia. Yo antes iba a un lugar a hacer yoga, pero la verdad es que era un poquito estresante porque había que ir temprano en la mañana y hay taco, qué sé yo, y después andar corriendo para llegar a la oficina. Ahora lo hago en mi casa, temprano, con la profesora, con 4 o 5 compañeros más, cada uno en su casa, y la verdad es que funciona después. Lo voy a hacer 2 o 3 veces a la semana. Yo diría que 3 veces a la semana es el ideal, 2 veces como el mínimo. Una actividad que la clase dura entre 1 hora y 1 hora y media, dependiendo del tipo de yoga. Hay distintos tipos de yoga hoy día. La gente muchas veces lo asocia como algo medio contemplativo. Yo diría que tiene una parte, la filosofía, ¿no, verdad? De dónde viene esto, se vincula con el tema de la meditación, etcétera, pero el yoga específicamente es más cultivo del cuerpo en un entorno, ¿no, verdad? De dónde se origina esto, que se en la India y en toda esa cultura, digamos. Pero tiene una parte física súper importante, digamos, ¿ah? Y también de cara a cuando van pasando los años y uno quiere mantenerse bien, mantenerse activo, la verdad es que el trabajo del cuerpo de manera sana es crucial pues, para estar bien. Así que una actividad súper recomendable, es barata, se puede hacer fácilmente. Hoy día más encima la podía hacer, como te digo, de distintos lugares. O sea, en la medida que yo tenga conexión a internet, puedo hacer yoga donde quiera. ¿No? Y la verdad es que eso es una libertad bien buena. Mauricio, para ayudarte a otros temas y entrar en materia un poco,
¿cuál es tu temperatura de ambiente respecto de lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario? Ya el segundo bloque vamos a hablar más en específico y también un poco de futuro. Ya en tu rol en Socoesa, ¿cómo ves que se está comportando la industria inmobiliaria, la industria de la construcción, producto también de la contingencia que estamos viviendo? Bueno, el año 2020 fue un año súper duro desde el punto de vista de las empresas. Veníamos del estallido social y después entra esta pandemia, ¿no? ¿Verdad? Que ha sido brutal en muchos aspectos. A la industria nuestra le pegó súper intensamente los primeros meses. Diría que entre mediados de marzo, fines de marzo del año 2020 hasta agosto, las ventas cayeron sustancialmente, digamos, o sea, cayeron tipo 60-70% respecto a un nivel normal. Y esa era una caída que no se había visto hace muchísimos años, desde los 80, desde la crisis de los 80, o sea, cuando Chile era otro país. Entonces fue brutal, no podíamos construir tampoco, lo cual fue súper complejo, y ahí vino muy bien esta ley de suspensión laboral que permitió, ¿no, verdad?, que los trabajadores suspendieran su relación laboral, pero las compañías les siguieran pagando las leyes sociales y el Estado pagaba, ¿no, verdad?, las remuneraciones. Sabemos que fue una situación difícil para los trabajadores, ¿no, verdad?, pero era inviable para las empresas, o sea, era absolutamente inviable. Hubiéramos tenido que despedir a los trabajadores y eso obviamente hubiera sido perjudicial para todo el mundo. Entonces, fue una crisis súper heavy. De hecho, el tema del estrés el año pasado fue un tema. Yo creo que por primera vez hace mucho tiempo que no me sentía tan estresado. Pero bueno, logramos salir adelante. El entorno financiero en Chile fue positivo, hubo mucha liquidez, tasa de interés muy, muy baja, y eso fue crucial también. Permitió que hubiera financiamiento. Y después permitió que las tasas de interés de largo plazo estuvieran muy bajas, tipo mediados del año pasado. Y eso generó un ambiente que propició el que una vez que salimos de la cuarentena larga de mediados del año pasado, empezamos a salir, hubo un repunte en las ventas bastante, al principio tímido, pero que se fue agarrando ritmo. Volvieron los inversionistas que compran departamentos pequeños para renta, y volvió también las personas, ¿no, verdad?, ciudadanos que compran para ellos, ¿no, verdad?, para vivir. Y la industria ha visto una recuperación de las ventas bien, bien potente, desde, como te digo, desde septiembre del año pasado en adelante, y este año se ha ido confirmando eso. Ha sido un año con ventas, claro, cuando uno lo compara con el año 2020, las tasas de crecimiento son súper grandes, pero la base de comparación es baja, digamos. Pero si uno lo compara con años previos a la crisis, las ventas están llegando al nivel del año 2019, están bastante cerca, y lo que probablemente llama la atención es que el mercado de casas en la región metropolitana ha visto un repunte más importante en las ventas. Digamos. Ahí hay un efecto de que la experiencia de vivir en pandemia hizo que alguna gente se convenciera de que era el minuto para cambiarse a una casa, o apurara su decisión, ¿no, verdad? O ¿sabes qué? Dijera, ¿sabes qué? Esto de vivir en un departamento está súper bien, pero a mí quizás puede hacer que ahora yo pueda teletrabajar. Entonces, ha habido en el margen una mayor demanda por casa, que era algo que previo a la pandemia no se estaba viendo. Se estaba viendo más bien más demanda por departamentos que por casa. Mauricio, en ese sentido, preguntarte, ya en el segundo bloque vamos a profundizar, pero preguntarte un poco, ¿cuál es tu visión de cómo se ha comportado la industria de la construcción, la industria inmobiliaria en Chile en los últimos 10, 20 años? ¿Ha permitido que efectivamente más personas de distintos segmentos puedan acceder a viviendas de distinto tipo, incluso algunas personas ya como inversionistas, teniendo 2, 3 departamentos? ¿Cuál es tu lectura de cómo se ha comportado la industria en los últimos 10, 20 años en Chile? Yo creo que la industria inmobiliaria y la construcción es una industria bien particular, en cuanto a que, primero,
se fabrica en Chile, digamos. O sea, si uno mira de los bienes que consumimos, de los productos, este es el bien más caro que una familia, que una persona compra, y de los bienes caros es probablemente el único que se fabrica en Chile, más allá que obviamente muchos de los componentes son importados, pero se fabrica en Chile. Y eso es algo particular, es propio de esta industria, que es una industria de bienes no transables en general, ¿no? Uno no se puede traer un edificio de afuera. Entonces, eso es bien especial. Por lo tanto, hay una fábrica, y es parte, digamos, de lo que vamos a hablar, de que cómo se moderniza esa fábrica. Después es una industria súper competitiva. Probablemente es de las industrias más competitivas que hay en Chile. Hay probablemente más de 1000 empresas inmobiliarias que funcionan en Chile. Hay un número muy grande también de empresas constructoras de todos los tamaños. Entonces, esos dos componentes la hacen una industria bien especial. Y claro, nosotros, sobre todo en el mundo inmobiliario, hay distintos bienes, ¿no? ¿Verdad? Y el bien residencial es uno de ellos, es uno de las clases de activos más grandes, pero no es el único. Están las oficinas, están las bodegas, están los centros comerciales, ¿no? ¿Verdad? Etcétera. Pero el mundo residencial, ¿no? ¿Verdad? Es bien importante, es el bien probablemente que la gente que tiene una conexión emocional con ese bien también, súper importante. Y en ese sentido yo creo que la industria lo ha hecho bien, pero tiene grandes desafíos. Lo ha hecho bien porque las viviendas en Chile son de buen estándar. Las viviendas en Chile se adecúan en general al clima chileno, se adecúan al tema sísmico, que en Chile es un temazo. Y en Chile vemos que cuando han habido terremotos que nos ocurren, ¿no? ¿Verdad? Comúnmente, en general, las viviendas se comportan súper bien. Entonces, en general, somos capaces de proveerle a los chilenos de vivienda de un estándar adecuado, a valores adecuados. Y eso ha cambiado en los últimos 10 años. Probablemente, si uno mira hacia atrás, en Chile la vivienda era muy accesible para los niveles de ingresos de Chile. Era mucho más accesible en Chile si uno comparaba con otros países de niveles de ingresos similares. Y eso ha cambiado en los últimos 10 años. La vivienda se ha transformado en un bien mucho más caro. Esa discusión da para largo de las razones, tiene que ver fundamentalmente con regulación urbana, ¿no? ¿Verdad? Con que se ha restringido el suelo en el cual se puede construir, y por lo tanto eso ha sido el principal componente del alza de precios, que se ha subido el precio del suelo. Pero ahí tenemos un desafío, por ejemplo, que es que la vivienda se ha transformado hoy día en un bien caro, y eso es un problema social relevante, es un problema para toda la gente, es un tema que complica, genera exclusión, etcétera. Tiene una serie de relevancia. Desde el punto de vista de las fallas en la industria, yo creo que en Chile hay que reconocer que tenemos un problema con la forma como se desarrolló la vivienda social en los años 80 y 90. Probablemente la industria construyó en base a las normas y a los proyectos que el Estado y los gobiernos de turno empujaban, pero probablemente la industria pudo haber hecho más para hacer ver que ese tipo de desarrollos iban a tener problemas. Yo creo que el gran responsable fue el Estado, que es el que fija las normas de qué es lo que se va a construir, sobre todo en viviendas sociales. Y el Estado estuvo muy carente en cuanto a definir estándares de urbanización, por ejemplo, y a buscar a toda costa poner muchos techos, ¿no? ¿Verdad? Y en eso lo hicimos bien, pusimos muchos techos, eliminamos, ¿no? ¿Verdad? Gran parte de la carencia de viviendas que había en Chile en esa época, que era muy grande, pero generamos, ¿no? ¿Verdad? Barrios gigantes de solamente vivienda social con estándares urbanos muy bajos, muy disímiles al resto de la ciudad. Y evidentemente eso hoy día uno lo puede ver que es un problema mayor, digamos. Y probablemente yo no he escuchado a nadie que hoy día piense que habría que hacerlo igual, digamos. Yo creo que ahí hay un tema súper grande.
Sí, muy, muy potente ese tema de las viviendas sociales, que todavía efectivamente sigue siendo un tema complejo. Y bueno, de eso también vamos a estar conversando en el siguiente bloque. Mauricio, te invito a una breve pausa musical. A la vuelta de esta pausa vamos a estar conversando sobre viviendas sociales, sobre futuro, sobre cómo se está construyendo hoy vivienda y sobre tu visión respecto de lo que viene para la industria de la construcción inmobiliaria en Chile. A la vuelta de esta pausa seguimos con Mauricio Varela, gerente general de Socoesa. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.